Saludos a todos, bienvenidos a nuestro webinar donde tenemos de invitado al doctor Oscar Betancourt de la firma Business Immigration Group. Les habla Jesús Tilent, Client Relations Manager. También nos acompaña Mónica Estrada, Client Relations Manager del Centro Regional EB5 Affiliate Network. Hoy, como les comenté, nos acompaña el doctor Oscar Betancourt de la firma Business Immigration Group. Oscar Betancourt es un abogado de inmigración y partner de la firma. Es graduado del Colegio de Leyes de Florida International University, FIU. Es también graduado en negocios internacionales y finanzas en FIU, Florida International University, y obtuvo el título de cum laude como graduado de negocios internacionales y finanzas. El doctor Betancourt está registrado ante el Buró de Leyes del Estado de la Florida, Florida Bar, y tiene una trayectoria cultural muy diversa, dado que es de origen cubano, vivió en España y estudió aquí en los Estados Unidos. Es especializado en visas de inversionistas EB5 y visas E2, visas de habilidades extraordinarias, visas de negocios y de trabajo para profesionales, visas de comerciantes ejecutivos, entre otras. Así que bienvenido, Oscar Betancourt. Muchísimas gracias, Oscar, por hacer ese paréntesis en tu agenda, que sé que estás bastante ocupado, y venir hoy a hablar sobre visas EB5 para obtener residencia permanente aquí en los Estados Unidos. Muchas gracias, Oscar. Muchas gracias a ti, Jesús, y a Mónica por esta invitación. Siempre es un placer. Y gracias por esa presentación tan completa. Sí, nos sentimos realmente muy complacidos de tu asistencia y de poder brindarle a nuestros inversionistas y a todos los clientes que nos siguen información importante para que ellos puedan tomar una decisión bien informada en cuanto a lo que se refiere a las visas EB5, que ellos puedan escoger un proyecto, sentirse cómodos y acompañados en todo el proceso. En el día de hoy hemos invitado entonces al abogado Oscar Betancourt para exponerle ciertos casos que hemos visto recientemente de clientes y que también pueden ser importante, una información importante para aquellos que están en esta búsqueda de información. Entonces, para comenzar, vamos a hablar del Programa Federal de Visas EB5 para que todos los que están acá en este webinar puedan conocer en términos generales de qué se trata. El Programa Federal de Visas EB5 fue creado para incentivar la economía americana con inversión extranjera en áreas designadas a través del desarrollo de proyectos creadores de empleos. Este programa es regulado principalmente por la Oficina de Inmigración y USCIS. También es regulado por el Departamento de Estado y por la Comisión de Valores de los Estados Unidos, la entidad Security Exchange Commission, como es su nombre en inglés. ¿De qué se trata entonces el programa federal de visas EB5? Al realizar una inversión EB5 en un proyecto que genere empleos para la economía americana, el inversionista extranjero y su familia inmediata son elegibles para recibir la residencia permanente o la llamada también Green Card en los Estados Unidos. Cuando nosotros hablamos de hacer una inversión, el monto de la inversión mínima son $800,000. Y los proyectos que nosotros representamos en el Centro Regional EB5 Affiliate Network, todos los proyectos califican por este monto mínimo de inversión de $800,000. Y también cuando hablamos de familia inmediata, es importante que el inversionista sepa que con esta inversión se beneficia el inversionista, su cónyuge que esté legalmente casado e hijos solteros menores de 21 años. ¿Quiénes participan en el proceso de inversión EB5? En principio está el centro regional, en este caso EB5 Affiliate Network, que somos nosotros. Es la entidad certificada por la Oficina de Inmigración para coordinar, supervisar y financiar proyectos aprobados
por USCIS. Está el desarrollador del proyecto, quien construye el proyecto inmobiliario, el abogado de inmigración, que en este caso está Oscar Betancourt acompañándonos, quien verifica el origen de fondos y lo va a representar a usted durante todo el proceso ante la Oficina de Inmigración. El inversionista B5, quien aporta el capital para el desarrollo del proyecto que creará los empleos a la economía americana, y por supuesto la Oficina de Inmigración, USCIS, quien procesa su petición, verifica origen legal de fondos y por supuesto otorga la residencia permanente o Green Card. El monto total de inversión requerida son $880,000. Esto se divide de la siguiente manera: $800,000 van para el desarrollo del proyecto, quien va a crear los empleos, y $80,000 como gastos administrativos del centro regional. Adicionalmente, están los honorarios del abogado de inmigración, que está alrededor de $30,000 en promedio. Ahora bien, vamos a hablar entonces del proceso para obtener una residencia permanente o Green Card en proyectos con designación TEA rural. Entonces, Oscar, aquí sí te cedo la palabra. Vamos a comentar un poco sobre este proceso, que tiene 4 puntos importantes, digamos, para darle ese overview a los clientes y a las personas que nos siguen en este webinar. Claro. Adelante. Claro, con gusto. Gracias, Jesús. Pues bueno, les comento de qué van las diferentes partes de este proceso y lo que es los tiempos aproximados que puede tomar cada paso. Primeramente, vamos a estar en coordinación con el cliente viendo cuál es la procedencia lícita de los fondos. Básicamente, inmigración lo que quiere determinar es que los fondos no provengan de ninguna actividad criminal. Y ahí lo que ellos quieren ver es una trazabilidad de esos fondos, de su origen, acumulación y finalmente cómo los fondos llegan acá a los Estados Unidos. Nosotros decimos que lo que son los orígenes de los fondos es como una huella digital, no hay un caso igual al siguiente. Y pues bueno, ahí entra en juego también la experiencia del abogado para presentar esa información de la forma más completa, pero a su vez masticada y explicada para que inmigración nos haga la menor cantidad de preguntas o ninguna, idealmente, que es a lo que siempre apuntamos cuando mandamos este tipo de explicaciones, ¿no? Una vez que tenemos el origen de fondo bien analizado, bien sustentado con evidencia, pasamos a lo que es la preparación de la forma I-526C, la cual vamos a estar en comunicación directa con el centro regional, básicamente recibiendo la evidencia de que el proyecto que se está realizando cumple con todos los requisitos que nos pide inmigración. Adjuntaríamos toda la evidencia del centro regional, toda la evidencia del cliente, información de su familia, información del origen de los fondos. Y cuando tenemos ese paquete ya listo, estaríamos enviándolo entonces a lo que es el Departamento de Inmigración, USCIS. Es importante notar que antiguamente, y cuando digo antiguamente estoy hablando antes de el año 2022, durante unos 30 años, lo que es el programa EB5, los tiempos eran bien demorados. Aproximadamente hablamos de 3 4 5 años, dependiendo de ese volumen de trabajo que estaba manejando inmigración acá en los Estados Unidos, pero le han dado a partir de un programa de integridad que se hizo para reformar, ha sido una de las reformas más grandes que ha tenido el programa EB5 a partir del año 2022, prioridad a proyectos como este mismo de TEA Rural. Es decir, de esos 3 4 5 años estamos hablando de que en experiencias recientes en la práctica estamos viendo unos 12 meses aproximadamente que está tomando esta aprobación de la primera etapa del proceso, que es Ley 526E. Entonces, una vez que recibimos la aprobación de Ley 526C, pasamos a la siguiente fase, que es obtener la residencia, para la cual vamos a tener dos formas de hacerlo. Una va a ser vía ajuste de estatus. Eso es algo también completamente nuevo desde el año 2022, en lo que se llama someter la I-526E
y el ajuste de estatus de forma simultánea. Eso se le conoce acá como concurrent filing. Antiguamente solamente se podía hacer una vez que obtenías la aprobación de la I-526C. Hoy por hoy se puede comenzar simultáneamente con ambos procesos y la implicación práctica de esto es significativa para aquellas personas que quieren mudarse a los Estados Unidos lo antes posible, ya que junto a esa solicitud de residencia, una forma llamada I-485, ajuste de estatus, se puede pedir un permiso de trabajo y se puede pedir un permiso de viaje, los cuales toman unos 3, 4 meses en llegarle y ya tenerlos en su poder, con los cuales podría trabajar legalmente y poder salir de los Estados Unidos. Yo lo hago ver como que efectos prácticos, antes de ya usted tener ese green card en su mano, ya usted tiene la ventaja de disfrutar de los beneficios de este green card. Otra vía es la vía consular, que es era la vía más popular hasta antes del 2022, a través de la cual, una vez se obtiene la aprobación de la categoría EB5 a través de la I-526E, el solicitante va al consulado y en el consulado pues obtiene su visa de inmigrante, entra a los Estados Unidos y dentro de una semana o un par de semanas obtiene su residencia, lo que es el Green Card, la tarjeta de residencia, o si hay demoras con el Green Card en el mismo visado, en su pasaporte, le dicen que ese visado actúa como análogo, ¿no? Del Green Card y le permite lo mismo viajar, trabajar y disfrutar de las ventajas de ese Green Card acá en los Estados Unidos. Aproximadamente unos 24 meses más, porque como funciona es que le van a dar una residencia condicional, no una residencia permanente. Y esto es importante porque unos 24 meses después, 90 días antes de ese segundo aniversario con la residencia condicional, hay que hacer un proceso conocido como remoción de condiciones en la forma I-829, donde básicamente hay que demostrar que se siguen cumpliendo las condiciones que se demostraron inicialmente, pero que 2 años más tarde aún continúan vigentes en la remoción de condiciones. Una vez que se hace exitosamente este proceso, pues el solicitante y sus familiares obtienen una residencia permanente por 10 años y el paso siguiente que muchas personas deciden dar es obtener una ciudadanía norteamericana a través de un proceso llamado naturalización, forma N-400. Y eso, pues bueno, sumamos 2 años de residencia condicional más 3 años de residencia permanente, nos da los 5 años que necesitamos para entonces optar por ser ciudadano norteamericano. Y esa viene siendo como toda esta línea de tiempos que las personas tienen que tener en su mente a la hora de empezar un proceso de este tipo. Excelente. Bueno, muchísimas gracias, doctor Oscar. Fíjese que nosotros para esta presentación estamos compartiendo una serie de casos de algunos de los inversionistas que están en proceso de origen de fondos y digamos que estas son algunas de sus consultas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, tenemos en el caso 1 la siguiente consulta. Si los fondos con los que haré la inversión provienen de mis padres, quienes me darán el capital que necesito para aplicar a la visa B5, ¿cómo sería el proceso para demostrar la estructura de origen de fondos y cuál sería la figura más conveniente? Donación, una carta de regalo, que es el gift letter, que se maneja mucho acá, herencia en vida, un préstamo. Ok. Yo realmente no diría que hay una forma mejor que la otra. Cada familia y cada país tiene sus propias particularidades. Hay muchas veces entras en un juego el tema fiscal por el tema de aplicar potenciales impuestos sobre las herencias. Por eso muchas personas deciden irse por la vía de préstamo en vez de herencias o regalos en vida. Pero cualquiera de las tres es factible siempre y cuando las sustentemos con la evidencia necesaria. Y sí, es completamente válido el tema de una donación de sus padres para el proceso EB5. Ahí lo que muchas veces sería bueno demostrar es el origen de los fondos también de los padres en casos de que le estén haciendo una herencia de una propiedad o de un dinero que su origen es muy reciente, ya que típicamente orígenes de fondos de menos de 10 años para acá, siempre es bueno ya tener anticipado esa petición de evidencia adicional y pues anticipándonos a ello ya mandamos desde un comienzo toda la evidencia desde el mismo origen de los fondos hasta el momento final donde el inversionista recibe el capital. Pero sí, es totalmente factible y de hecho bastante popular este tipo de demostración de origen de fondos. Excelente, perfecto. Bueno, muchas gracias. Tenemos un segundo caso también.
Entonces, en este caso la consulta es, mis fondos provienen de diferentes fuentes, siendo una estructura mixta, ¿ok? La estructura de origen de fondos. ¿Cómo puedo compilarlo y demostrarlo? Es producto de herencia, venta de activo y distribución de dividendos de nuestra compañía. Cuando cuento con todos los soportes, pero en el caso de la herencia que proviene de propiedades de mis padres, no poseo mayores pruebas por haber sido compradas hace más de 40 años. ¿Cómo puedo comprobar la legitimidad de los fondos? Ok. Bueno, sí, en este caso nosotros como trabajamos la explicación de origen de fondos y hay muchos casos donde puede ser un poco complejo precisamente porque lo que es el rastreo de los fondos va a provenir de diferentes fuentes, ¿no? Hemos tenido casos que vienen de 5, 6, 7 fuentes diversas y lo que tratamos de hacer es un trabajo completo y bien profundo, pero a su vez masticamos la información y se la presentamos de forma desglosada a inmigración. Ahí, por ejemplo, podríamos en una carta bien explicativa adjuntar gráficas, adjuntar tablas cronológicas donde tratamos de digerirle la información a ese oficial que va a estar recibiendo el caso. Ahora, en el caso de bastante común de personas que el origen último de los fondos va a ir muy, muy atrás en el tiempo, 15, 20, 25, 30 años o incluso más. Hemos tenido experiencia con orígenes de fondos de ese estilo y realmente se le dificulta a muchos clientes buscar en ciertos casos evidencia directa, ya que por el tiempo, por ejemplo, hay países donde a lo mejor hace 20 años atrás no existía la figura de presentar una declaración de impuestos electrónica y muchas veces esos récords pues desaparecieron. Bueno, pues entréguenos, por ejemplo, una carta de Hacienda o ese ente fiscal análogo al IRS aquí en los Estados Unidos donde indican que ya los récords no existen. Eso nos sirve para demostrar como evidencia circunstancial indirecta que efectivamente no tiene cómo encontrar esos documentos. Igual, si no hay récords bancarios, a lo mejor su banco le puede entregar una carta. Y en su agregado también está lo que se conoce como las declaraciones juradas. Acá le dicen affidavits, de personas que tienen lo que es conocimiento directo y en primera persona de las circunstancias de esta situación particular que es el origen de fondo. Tuvimos un caso reciente donde efectivamente a la persona en una petición de evidencia adicional al solicitante de la EB5 le pidieron demostrar fondos sobre la compra de una propiedad hace más de 20 años atrás. Y esta persona no tenía evidencia directa, pero él era un doctor de muchos, muchos años y pues bueno, se presentó información de que él había estado trabajando en diferentes países en Latinoamérica, información como sus documentos de sus títulos de haber sido graduado de doctor y luego declaraciones juradas de sus familiares y sin poder presentar evidencia directa, con esa evidencia indirecta, pues obtuvimos la aprobación de esa AB5. Es tratar de hacer el trabajo más completo, pero el no tener algo tan concreto como un soporte bancario, un cheque o un documento como una declaración de impuestos por haber sido hace más de 20, 30 años, no es razón o motivo para una negación si tenemos otras vías para sustentar esa explicación de origen de fondos. Excelente. Perfecto, sí, acá tenemos otros casos y precisamente esa es la intención de este webinar, que los inversionistas entiendan que no todo es tan cuadrado, que tienen otras opciones para poder explicarle al Departamento de Inmigración el origen lícito de los fondos con los que cuentan para poder aplicar a la visa B5. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, tenemos otro caso, esta vez la consulta es la siguiente. ¿Ok? Queremos hacer ajuste de estatus, pero en mi grupo familiar tenemos diferentes tipos de visa. Yo vivo en Estados Unidos con visa de estudiante junto a mi hijo. Mi esposo, por razones de nuestras empresas, no puede desprenderse del todo y entra y sale del país con visa de turismo y negocios, visa B1, B2. ¿Cómo hacemos si alguno de nosotros quiere ajustar estatus al momento de aplicar a la visa EB5? Ok, pues aquí lo importante es tener claro de que el solicitante principal, le llamamos muchas veces el cabeza de familia, que es el inversionista, es la persona que debe de
romper el hielo con esa solicitud de ajuste de estatus, ya que de él o ella se desprenden el resto de miembros de la familia, su cónyuge, sus hijos solteros menores de 21 años. Pero, por ejemplo, vamos a decir que el principal, y no importa la visa de no inmigrante con la que estén, lo que importa es que puedan estar acá y después de 90 días, después de esa última entrada a los Estados Unidos, podríamos hacer un proceso de ajuste de estatus. ¿Por qué los 90 días? Para no entrar en conflicto la naturaleza de inmigrante contra la de no inmigrante de la visa, por ejemplo, de turismo o la visa de estudiante. Entonces, lo importante es que el principal sea el que debe aplicar primero junto a sus familiares que puedan aplicar. Y vamos a decir en este caso puntual, según la pregunta, el cónyuge necesita estar viajando. Pues bueno, esta persona podría estar viajando y cuando ya estemos cercanos a la fecha de adjudicación del ajuste de estatus, planificamos estratégicamente jugando con los tiempos para que él pueda entrar y hacer ese ajuste de estatus junto al resto de su familia. Pero sí, él no tiene que simultáneamente el mismo día enviar la solicitud. Quien sí lo debe de hacer es el principal. Excelente, perfecto. Tenemos otro caso. Entonces, tengo TPS. ¿Puedo aplicar a la visa B5 y hacer ajuste de estatus? Sí, hemos tenido varios casos aprobados de residencias a través de la vía ajuste de estatus dentro de los Estados Unidos con TPS, incluso yendo un poco más allá, no solamente con TPS aprobado, hemos tenido casos aprobados incluso con TPS pendiente, es decir, TPS en proceso de adjudicación con el Departamento de Inmigración. Lo que ocurre es que no todas las personas que tienen TPS tienen el mismo historial migratorio. Algunas personas pues entraron con una visa de turista y luego inmediatamente aplicaron al TPS. Otras personas a lo mejor tienen de por medio un trámite de asilo político y poco parecido al tema origen de fondo, cada persona es una huella digital diferente, ya que no todo el mundo pasó por las mismas etapas ni los mismos estatus migratorios. Hemos tenido casos de personas incluso que han pasado por 4 estatus. Entraron con turistas, luego hicieron un proceso de visa de estudiante, luego un asilo político, luego un TPS. Entonces, como pueden entender, ya hay muchos lazos que atar. Lo que hemos visto en casos un poco más complejos como esos es que ha habido cierta incongruencia en las adjudicaciones por parte de inmigración y a veces ellos mismos, yo veo como que se hace un poco un lío adjudicando este tipo de casos. ¿Y qué es lo que le hemos recomendado a algunos clientes en esa situación si esa solicitud de ajuste de estatus no tiene el resultado que queremos? Que, ojo, aunque una solicitud de ajuste de estatus no sea aprobada, no quiere decir que se abandona la I-526C, que es la categoría B5, la cual una vez aprobada, usted tiene esa carta siempre en su mano. Lo que le hemos dicho a esas personas es, mire, hay una forma, incluso esta aclaración la hizo Inmigración en un memo hace un par de años atrás, para las personas que están con TPS, con el permiso de viaje del TPS, pueden salir de los Estados Unidos, volver a entrar y es como que limpian ese récord migratorio y una vez con esa última entrada bien reciente y bien, digamos, fácil de entender, para ellos se envía la solicitud de ajuste de estatus y ahí se podría obtener una aprobación sin ningún problema. Perfecto. No, y precisamente muchísimas gracias por esta consulta abierta, pero todas aquellas personas que están conectadas y tienen las consultas diferentes a estas que estamos compartiendo, pueden solicitar una cita con nosotros, conocer información a los proyectos para aplicar a la visa B5, pero también agendar una cita con el abogado de inmigración, con el doctor Oscar Betancourt, y él les puede aclarar sus consultas, que probablemente no son las mismas consultas que estamos compartiendo el día de hoy, ¿ok? Tenemos, Y un datico, Mónica, disculpa que te claro, interrumpa, no, para por dejarle supuesto. saber a los espectadores, y es que esa cita inicial con nosotros, a pesar de que tiene mucho valor en términos de información, no tiene ningún costo, ya que es de cortesía y nos gusta hacerlo de esa manera para que precisamente las personas que estén interesadas en estos procesos con toda tranquilidad y sin ninguna presión puedan sentirse cómodos en compartir su caso personal y ahí sentarnos, analizar y trazar una estrategia que se ajuste a sus necesidades. Así es, excelente. Entonces, bueno, ya saben, pueden agendar una cita con nosotros y con el doctor Oscar Betancourt y tener un conocimiento más amplio de cómo sería su caso particular para obtener residencia a través de la visa EB5. Tenemos otra pregunta y es, ¿cómo funciona el permiso de viaje en caso de hacer ajuste de estatus? Que ya sabemos que al hacer ajuste de estatus
aplican al permiso de trabajo y autorización de viaje. Puedo usarlo, entrar y salir frecuentemente de Estados Unidos una vez que me otorgan esa autorización de viaje. Sí. Pues bueno, el permiso de viaje es una ventaja migratoria maravillosa para aquellas personas que están esperando un proceso de ajuste de estatus dentro de los Estados Unidos. Normalmente viene acompañado del permiso de trabajo, lo cual es combinado en efectos prácticos a una persona que está esperando para que su residencia sea adjudicada dentro de los Estados Unidos. Efectos prácticos ya está como un residente por las ventajas que recibe con estos dos documentos. Lo que siempre es conveniente no usar ese permiso de viaje de una forma, digamos, semanal o de una forma mensual, ya que un poco se puede ver a los ojos de inmigración como que se está usando. Recuerde que cuando usted entra a Estados Unidos y hace un proceso de ajuste de estatus, la idea es permanecer más tiempo en los Estados Unidos que fuera. Entonces, ese sería un poco nuestro consejo de precaución. Mire, use su permiso de viaje, pero normalmente lo típico que hemos visto en nuestra experiencia es que las personas lo usan para viajes puntuales, a resolver un tema de un documento, de un negocio que tiene en su país, un tema familiar, a lo mejor a estar con su familia para fin de año, pero no lo use, por ejemplo, semanal o mensualmente. ¿Y por qué? ¿Cuál es el riesgo? Porque muchas personas dicen, bueno, tengo un permiso de viaje y ya eso es inviolable. Ok, les explico cómo funciona y por qué es bueno usarlo para cosas puntuales, el permiso de viaje. El permiso de viaje, la palabra es un advance parole, es un permiso de viaje adelantado. ¿Y por qué la palabra advance? Porque la persona que le hace honor a ese permiso de viaje de forma adelantada, digamos, antes de entrar a los Estados Unidos, es ese oficial del CBP en el aeropuerto, quien tiene la discreción de aprobarlo. ¿Qué ocurre? Que si usted todas las semanas o todos los meses está entrando y saliendo, suben las probabilidades de que algún oficial pueda cometer un error o le haga una pregunta cuya respuesta a él no les gusta. Y siempre es bueno estar ahí en coordinación con el abogado por un tema de óptica y porque la manera a lo mejor que las personas ven la forma de responder a ciertas preguntas no es la misma manera a través de la cual la ven los oficiales de inmigración. Por ejemplo, muchas personas en Latinoamérica están con una visa de no inmigrante en los Estados Unidos y ven como que ellos viven en Estados Unidos y cuando vienen llegando le dicen al oficial, no, yo vivo en Estados Unidos, pero usted realmente no vive en los Estados Unidos. A ojo de él, usted está viniendo a residir temporalmente en los Estados Unidos. Pero todos esos son puntos que ya la experiencia nos las da y siempre por eso le damos consejos a los clientes para que ningún tipo de proceso se les vaya a trabar de ninguna forma. Excelente, muchas gracias. Tenemos otra pregunta que es bastante frecuente, porque hay muchos inversionistas, por ejemplo, de diferentes países que tienen la opción de aplicar un ESTA. Entonces, esta consulta sería, tengo esta, ¿puedo ajustar estatus con una visa de 5? No cuento con ningún otro tipo de visa. ¿Cómo se haría en este caso? Ok, el ESTA, muchas personas lo conocen en sus países como el Visa Waiver, países como Chile, personas que tienen pasaportes europeos, España, Italia, Francia, etcétera. Pues bueno, la respuesta es no. Usted no puede con este ESTA o este Visa Waiver, el cual le permite estar por 90 días con un análogo a lo que es la visa B1, B2 de turismo o negocio casual. Usted no puede hacer un proceso de ajuste de estatus dentro de los Estados Unidos, pero siempre está la opción de o ir por lo que es la vía consular o obtener una visa, por ejemplo, B1, B2, que muchos clientes lo han hecho, y una vez que tiene esa visa B1, B2, lo cual puede anticipar y estratégicamente ir procesando con suficiente antelación, entonces entrar a los Estados Unidos con la B1, B2, lo cual sí es un visado, y 90 días después podríamos hacer un proceso de ajuste de estatus. Excelente, perfecto. Entonces, para aclarar, porque hay algunas preguntas acá a través de las redes sociales, puede aplicar a la visa B5 sin ningún problema. Lo que no va a poder es hacer el ajuste de estatus desde dentro de los Estados Unidos. Es ¿Ok? correcto. Tal cual como acaba de explicar el doctor Oscar. Excelente. Correcto. Bueno, muy bien. Fíjate, Oscar, tenemos muchísimas preguntas. Creo que vamos a hacer otro webinar con más preguntas porque el tiempo es corto. De verdad, muy agradecidos, como siempre, por tu profesionalismo y por tus conocimientos tan sólidos en apoyarnos, en acompañar a los inversionistas en este camino hacia la residencia permanente en los Estados Unidos a través de una visa B5. Entonces,
para seguir, sí nos gustaría que Mónica Estrada nos hablara un poco de dos proyectos que en este momento estamos haciendo la representación. Son dos proyectos diferentes donde el inversionista puede escoger o uno u otro. Los dos son proyectos muy seguros, muy sólidos, representados por el Centro Regional EB5 Affiliate Network, quien tiene una trayectoria impecable durante 10 años. Y sí nos gustaría, Mónica, que brevemente nos hablaras de los dos proyectos. Excelente, muchas gracias, Jesús. Sí, así como acabas de mencionar, nuestro centro regional hasta la fecha ha desarrollado ya 69 proyectos EB5, 54 proyectos EB5 directo, 16 proyectos a través del programa de centros regionales. Hemos recibido el 100% de las aprobaciones de cada uno de nuestros proyectos. Entonces, hoy le vamos a compartir un resumen de dos proyectos en los cuales tenemos posiciones disponibles para inversionistas aplicantes. Un proyecto tiene clasificación TA rural que brinda beneficios para el inversionista. Es este primer proyecto que estamos presentando. Esto es solo un resumen. Ustedes pueden agendar una cita con nosotros para ver la presentación completa de cada uno de los proyectos en los cuales tenemos posiciones disponibles para aplicar a la visa EB5 y obtener residencia permanente en Estados Unidos. Este primer proyecto que estamos presentando hoy es Kindred Resorts en Keystone, Colorado. En el caso de este proyecto, pues es un proyecto residencial comercial que cuenta con 95 unidades de condominio, un hotel de 4 estrellas de 107 habitaciones, operado por Rock Resorts y 25,000 pies cuadrados de espacio comercial. La inversión de préstamo EB5 está asegurado. En cuanto a la estructura de capital, tan solo el 26% del costo total del proyecto proviene de capital EB5. El costo total del proyecto es de $305.7 millones. La clasificación TA rural proporciona prioridad en tiempos de procesamiento, lo que quiere decir es que la aprobación de la residencia permanente condicional se da en 12 meses o menos. Cuenta con garantía de reembolso de aprobación de I-526E y esto es algo que ofrece nuestro centro regional a los inversionistas. En caso de ser rechazado, no tiene que esperar el ciclo completo de la inversión, sino que se hace la devolución de capital inmediato. Esto es bastante difícil que ocurra porque cada uno de nuestros inversionistas, antes de invertir, pasa por un filtro que llamamos coloquialmente un filtro, que es la estructura de origen de fondos, donde demuestra junto al abogado de inmigración de dónde proviene el total del capital a invertir. Solo cuando el abogado lo aprueba, los fondos van a ser transferidos a un agente fiduciario. ¿Ok? Otro de los puntos importantes, este es un proyecto que no solamente está bastante avanzado en construcción, que está 100% capitalizado, sino que también ya está 70% vendido. Los condominios se han vendido en un 70% durante la preventa. A la fecha, ya hemos generado 1,130 empleos, que es la última actualización. Si bien acá en el resumen tenemos más de 740 empleos creados, a la fecha ya son 1,130, con lo que contamos con un superávit, un holgura importante en relación al número de inversionistas versus el número de empleos que estamos generando en el proyecto. El préstamo senior para la construcción ya fue ejecutado y la construcción vertical está en marcha, está bastante avanzada la construcción. Puede ponerse en contacto con nosotros para obtener mayor información en relación al proyecto Kindred Resort en Keystone, Colorado, donde obtiene la residencia en 12 meses o menos. Luego tenemos un segundo proyecto que estamos desarrollando en el estado de la Florida, acá a 1 hora y 20 minutos de la ciudad de Miami. El proyecto está ubicado en Boynton Beach, es un multifamily para mayores de 55 años. Entonces, en el caso de este proyecto, la inversión es el monto mínimo requerido, son $800,000. La clasificación es un proyecto también TEA o de área de empleo específico, pero es urbano. Entonces, el monto mínimo de inversión es de $800,000. Está generando un retorno de $150,000, 5% de interés anualizado al periodo
de la inversión, que son 3.75 años. El proyecto cuenta con una locación A+, está ubicado a 14 minutos de la playa, en un área de alta revalorización. Sabemos que Florida es el destino número 1 para retirados en los Estados Unidos. El proyecto cuenta con clasificación TEA urbano. ¿Qué quiere decir esto? Que los tiempos de procesamiento están en un promedio de 24 meses para la aprobación de la Green Card permanente condicional, de la residencia permanente condicional. Cuenta con garantía de reembolso de aprobación de I-526, al igual que el proyecto que acabamos de presentar. Es un proyecto que está capitalizado en un 45% y con el respaldo de Coulter Group. Coulter Group es uno de los desarrolladores más importantes del sureste de los Estados Unidos, con 24 billones de dólares en desarrollos bajo gestión y un track record de devolución de capital EB5. ¿Ok? Entonces, la invitación es a que agende una cita con nosotros, podamos presentar información de cada uno de los proyectos, pero también tener una reunión con el abogado de inmigración, especialista en EB5, quien le puede brindar una visión más amplia en relación a cómo usar la estructura de origen de fondos para poder aplicar a visa EB5 y también aclarar sus consultas en cuanto al estatus de las visas que ustedes tengan al momento de aplicar a la visa EB5. Excelente. Entonces, muy agradecido, Oscar, por tu participación en el día de hoy. Como les comenté, soy Jesús Tilen y Mónica Estrada, Client Relations Manager de EB5 Affiliate Network. Allí en pantalla ven nuestros contactos, info@latamaffiliates.com.mx y por WhatsApp al número 305-842-0627. Estamos completamente a la orden. Podemos agendar una cita personalizada con usted para hablar en detalles de los proyectos y para coordinarle una cita con el abogado de inmigración Oscar Betancourt de la firma Business Immigration Group. Muchísimas gracias por su atención. Gracias, Oscar, una vez más. Muchas gracias. Y gracias, Mónica, por la invitación. Con mucho gusto. Muchísimas gracias. Que Ok. pasen feliz día y que estén bien. Hasta luego. Feliz día a todos. Gracias. Hasta luego.